para seguir nuestro programa. Y bueno, antes que nada, este es el foro, bienvenidos al foro 5, Universidad y Responsabilidad Social, una visión multidisciplinaria compartida para el beneficio de la sociedad. Bueno, mi nombre es Marisela Rodríguez Acosta, soy la responsable de este foro y bueno, me voy a permitir presentarles a ustedes a la maestra Rosalía Vázquez Solís, ¿sí?, que está aquí a mi izquierda, quien va a ser la responsable de esta mesa, ¿sí? Entonces, durante toda esta sesión. Y también a mi derecha está la maestra Amparo Bélgica Cerón, que va a ser nuestra relatora también durante todo en este foro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, ya lo saben ustedes, ya tienen mucha experiencia, vamos a tratar de cumplir todo el programa en tiempo, ¿sí? Y solamente cuando haya tiempo para preguntas se dará tiempo para preguntas, ¿sí? Si el ponente agota su tiempo, pues no habrá tiempo para una pregunta oral, pero habrá tarjetas que van a ser repartidas por Alejandra, ¿sí?, que es nuestro apoyo logístico por parte de la Dirección de Planeación, ¿sí? Entonces, yo voy a estar aquí todo el tiempo para cualquier problema o emergencia que surja, que esperamos que no surja nada, ¿sí? Pero me da mucho gusto, antes que nada, que estén aquí, ¿sí? Y al final de cada sesión nosotros tendremos ya, al final de cada día, perdón, ya tendremos nuestras conclusiones por sesión, ¿sí? Y para que de esta manera vayamos trabajando para presentarlas el día de mañana. Entonces, sin más preámbulo, yo dejo a la maestra Rosalía, quien fue coordinadora del posgrado de la Facultad de Economía y ahora es profesora de la misma, ¿sí?, quien será la responsable de la mesa, ¿sí? Y la maestra Amparo va a pasar a tomar un lugar donde tiene conexión, ¿sí? Estará en la parte baja, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces dejo la palabra a la maestra Rosalía. Bueno, tenemos una hora para trabajar y escuchar a tres ponencias, que es el maestro Mariano Castellanos Arenas, a la maestra Ana María Dolores Huerta y el maestro José Carlos Blasquez, que les invito a que suban, por favor. Tenemos para cada uno de ustedes 20 minutos. Sin embargo, quería poner a su consideración si pudiéramos aprovechar su exposición 15 minutos para dar 5 minutos para cada uno de ustedes, pues si hay alguna pregunta o alguna cosa que ustedes quisieran enfatizar, y así nos podemos instalar un poco. ¿Ustedes qué es la segunda, ¿no? Que está con la maestra Ana María. Sí, muy bien. Bueno, entonces, Alejandra, vamos a dar a cada ponente 15 minutos para la presentación de sus ponencias, para que los 5 minutos restantes podamos abrir a los asistentes un espacio para una pregunta directa y, si es necesario, alguna que pudiera ser anotada para hacérsela llegar. ¿Sí? Entonces, si nos avisas como a los 10 minutos, por favor, que faltan 5 minutos. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos con la ponencia del maestro Mariano Castellanos Arenas del Departamento de Investigaciones del Movimiento Obrero, y su ponencia lleva por título Proyecto para la creación del Observatorio del Paisaje y el Patrimonio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias. Gracias. Bueno, para cumplir con estos 15 minutos, leeré más rápido de lo normal y bueno, trataré de decir todo lo que debo decir, o tengo que decir. Pero para ajustarnos. Gracias. México es un país con una gran riqueza y diversidad de paisajes y de patrimonio cultural y natural, de los más importantes en el continente americano, cuyos bienes se han modificado como nunca se habían hecho hasta ahora, situación que no ha comportado una mejoría en su calidad, solo en casos excepcionales. Asimismo, cada vez es más evidente un alejamiento, una ruptura entre la sociedad y su entorno, hasta el punto que una parte significativa de la sociedad
se torna insensible a los valores de su medio. El resultado es la degradación, el empobrecimiento y la homogeneización de nuestros paisajes naturales y culturales, la cual ha sido intensa, sobre todo en los litorales, los bosques, las zonas rurales y principalmente en las regiones urbanas, con nuevas infraestructuras diseminadas y de baja calidad estética que han llevado a una fragmentación y simplificación de los paisajes y también de nuestro patrimonio. Cabe destacar que uno de los factores determinantes de esta transformación ha sido y es el drástico cambio del modelo agrícola e industrial, así como los deficientes modelos de planeación a escala regional y local, de infraestructuras de transporte o de turismo, así como por los cambios generados por la economía mundial. Ante esto, resulta fundamental hacer referencia a los observatorios del paisaje y del patrimonio que nacen en un momento en que es necesario implantar una nueva cultura de ordenación y conservación del paisaje basada en la gestión responsable de los recursos y bienes culturales y naturales, en un nuevo paradigma en el uso de los activos territoriales, con una nueva forma de apropiación y de gestión sustentada en el diálogo y la concertación social. El Observatorio del Paisaje y del Patrimonio es una opción no solo en el estudio y la gestión del paisaje y del patrimonio cultural y natural, sino en la generación de una alternativa en el uso social de los recursos para beneficio de quienes los han heredado. Por ello, se plantea cimentar una posición frente a la diversidad de posturas en torno al medio ambiente, a los vestigios del pasado y el papel que han desempeñado las sociedades en su dinámica de protección y conservación de los bienes naturales, materiales e inmateriales, con el fin de formular toda una serie de planes para que el paisaje y el patrimonio sean el vehículo para alcanzar un desarrollo sustentable. El Observatorio del Paisaje y del Patrimonio, WAP. La creación del Observatorio del Paisaje y del Patrimonio tiene como finalidad ser un centro de investigación, de protección, de conservación, de difusión, de formación y de asesoramiento en materia de paisaje y de patrimonio en todas sus vertientes. El objetivo de su creación responde a la necesidad de estudiar el paisaje y el patrimonio para elaborar propuestas con el fin de impulsar medidas de conservación, elaboración de catálogos de paisajes, de cartas de paisajes y de ordenación del territorio en todo el estado de Puebla, a través de estrategias en el marco de un desarrollo sustentable y sostenible. Uno de los principales objetivos del observatorio es implementar el conocimiento y la participación que tiene la sociedad poblana de sus paisajes y su patrimonio, apoyar en la aplicación de la iniciativa latinoamericana, del paisaje, en la Carta Mexicana del Paisaje, en la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, en la Ley de Bienes Nacionales, así como en declaratorias, recomendaciones y normativas locales, nacionales, internacionales, como la Carta de Florencia del 2000, del Convenio Europeo del Paisaje, entre otras. En este sentido, el observatorio será un espacio de encuentro entre los sectores gubernamentales, universidades nacionales e internacionales y diferentes centros de investigación, los colectivos profesionales y el conjunto de la sociedad en todo aquello relacionado con la gestión y preservación del paisaje y el patrimonio, tanto cultural como natural. Por tanto, el observatorio pretende erigirse como un punto de referencia y de observación de la evolución de los paisajes y de los bienes culturales y naturales del Estado de Puebla y de los actores que condicionan su dinamismo. Aspira también a convertirse en un espacio para la investigación y reflexión científica y técnica en materia de paisaje y de patrimonio en el ámbito estatal, que sin duda pondría la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a la vanguardia. En definitiva, el observatorio está concebido como un centro de pensamiento y de acción en relación al paisaje, al patrimonio y al desarrollo social. ¿Cuáles son las funciones del observatorio? Es establecer criterios para la gestión con medidas para la protección, la conservación, la ordenación del paisaje y del patrimonio cultural y natural, tangible e intangible. Fijar criterios para el análisis y el diagnóstico de los territorios, analizar para la puesta en valor de los paisajes y el patrimonio y las medidas y acciones necesarias destinadas para lograr estos objetivos. Establecer mecanismos de observación de la evolución y transformación del paisaje y el patrimonio. Proponer actuaciones orientadas a la mejora, restauración o creación de paisajes y de patrimonio. Elaborar los catálogos del paisaje destinados a identificar, clasificar y calificar los distintos paisajes existentes y sus bienes. Impulsar campañas de sensibilización y participación social respecto al paisaje y el patrimonio, su evolución, sus funciones y su transformación. Difundir estudios e informes. Establecer metodologías de trabajo en materia de paisaje y de patrimonio. Estimular la colaboración científica y académica en materia de paisaje y de patrimonio, así como los intercambios de trabajos y experiencias entre especialistas y expertos de universidades y otras instituciones académicas y culturales. Hacer el seguimiento de las
iniciativas en materia de paisaje y de patrimonio, preparar seminarios, cursos, exposiciones, conferencias y diplomados, así como publicaciones y programas específicos de información y formación sobre el paisaje y el patrimonio, crear un centro de documentación especializado abierto al público, seleccionar y definir cuencas visuales para la observación de paisajes. ¿Cuál es la relevancia del Observatorio del Paisaje y el Patrimonio? La importancia de la creación del observatorio está directamente relacionada con el hecho de que el paisaje y el patrimonio dependen en gran parte de la calidad de vida de las personas, ya sea en un entorno urbano o rural, en áreas degradadas o en otras de gran calidad, en espacios singulares o en espacios cotidianos. Al mismo tiempo, porque estos reflejan la buena o mala salud de las relaciones entre la sociedad, el territorio y sus bienes culturales y naturales. El observatorio será, por tanto, un excelente generador de indicadores de la calidad del medio y la cultura y sus relaciones. Asimismo, será un elemento fundamental del bienestar individual y colectivo, ya que puede coadyuvar en el desarrollo social, económico y medioambiental, ya sea de un grupo reducido, una comunidad o una sociedad entera. En tanto que la experiencia con el paisaje y el patrimonio nos identifican con la cultura, el territorio, la tierra, el país, porque es un generador de identidades individuales y colectivas, puede llegar a ofrecer sensaciones placenteras y saludables, además de estéticas, históricas, sensoriales y emotivas. Por eso es importante la sistematización de su observación, análisis, estudio y gestión. ¿Cuáles son las actividades rectoras del observatorio? Las actividades básicas serán la investigación y la gestión del paisaje y del patrimonio, la investigación teórica y aplicada, que consiste en abordar casos específicos, evaluarlos, diagnosticarlos desde diferentes enfoques o miradas científicas desde la multidisciplinariedad, pero también desde la transdisciplinariedad, entendida esta como la suma de diferentes saberes, donde la prioridad es el objeto de estudio, no la disciplina misma. Por otra parte, la gestión se enfoca en el rescate, la protección, la conservación, la difusión y la preservación de los bienes y de los paisajes y los bienes de la cultura y la natura. Se trata, pues, fundamentalmente de la creación de estrategias de planeación, valoración e intervención por parte de todos los actores involucrados. Parte fundamental o una línea fundamental en la investigación y en la gestión del paisaje y el patrimonio es la creación de catálogos. Los catálogos nos permiten, como ya lo había mencionado, observar, analizar y gestionar los paisajes, incluso crear nuevos paisajes. Con esta idea del catálogo del paisaje también se pueden crear límites de unidades del paisaje para poder tener límites también en la conservación, en su estudio y preservación. Otra de las líneas son las cartas del paisaje. Después de la catalogación se deben hacer cartas del paisaje con todos los actores involucrados. Estos actores definen cuáles son la importancia que tiene, ya sea histórica, cultural, natural, etcétera, artística, y estas cartas nos van a permitir a crear convenios con las instituciones, y estas cartas son declaratorias de preservación, y al mismo tiempo tanto los catálogos como las cartas nos van a permitir a trabajar en la ordenación tanto del paisaje como del patrimonio, y la ordenación básicamente es la estrategia con la que se interviene, ya sea el patrimonio o el paisaje. Como conclusión, debo decir que hoy vivimos en un mundo donde todo está cambiando aceleradamente, pero sin la certeza de estarnos moviendo hacia adelante o hacia atrás, donde emergen nuevos problemas y fuerzas desconocidas aún, como el desempleo en masa, junto con las élites sociales minoritarias con un creciente poder político y económico, donde las transnacionales aparecen ya como los auténticos poderes globales que se presentan por encima del control político de los ciudadanos e incluso de las naciones, donde la auténtica naturaleza del trabajo, de las instituciones tradicionales de la sociedad, incluso del propio sistema capitalista, se están transformando y conformando en un nuevo sistema, incapaz de hacer realidad la utopía que nos habían prometido con la democracia. En esta trama global es necesario revitalizar el protagonismo local regional bajo el reconocimiento de que puede ser compatible un mundo donde se una la economía, la cultura y el medio ambiente, hasta ahora separados en la práctica.
De esta manera podemos paisajizar y patrimonializar la economía dentro del contexto de lo que denominamos desarrollo sostenible, aún poco comprendido y aplicado. No es una utopía. Afortunadamente se comienzan a consolidar las críticas al dominio del credo de que la competencia es el valor supremo, casi único, y que ha provocado una confrontación indeseable entre estados contra estados, entre regiones contra regiones, ciudades contra ciudades e incluso entre barrios contra barrios. En este escenario difícil de asimilar, donde el mercado ejerce fuerte presión sobre el Estado para intervenir en la toma de decisiones sobre los recursos económicos, culturales y naturales, es en beneficio de élites políticas y empresariales, emplazando el poder de las instituciones públicas en detrimento de los derechos humanos y civiles, así como de la calidad de vida, con un telón de fondo donde ni los partidos políticos convencionales ni los progresistas han podido formular alternativas para estas políticas, ya sea porque la política institucionalizada es demasiado disfuncional en lo que respecta a los programas sociales, o porque las políticas de austeridad impuestas por las instituciones financieras internacionales no solo han debilitado la capacidad del Estado en este aspecto, sino que han agudizado las desigualdades. Por ello surge la idea del observatorio como un espacio científico que pueda llegar a ser protagonista sobre el paisaje y el patrimonio para contribuir en el desarrollo sostenible, social, cultural, medioambiental y económico, y para la conservación de los bienes del patrimonio del Estado del Pueblo. En este panorama impuesto por la filosofía neoliberal, el observatorio se plantea como una alternativa académica que pueda dar respuesta y solución a un proceso de desterritorialización, entendido como la pérdida de identidad paisajística por parte de la sociedad, que ha llevado a la extinción de importantes recursos naturales y culturales. Estoy totalmente convencido de que la creación de un observatorio coadyuvará en la generación de conocimiento dentro de las ciencias humanas y en los procesos de concientización social, es decir, de sensibilización hacia la preservación del paisaje y sus bienes. Pero no se trata solo de hacer conciencia sobre el valor que tiene, sino hacer que el observatorio sirva en tanto especialistas como a las autoridades encargadas del manejo del patrimonio del territorio. Lo más importante es que se convierta en un referente útil para que la sociedad participe directamente en la toma de decisiones sobre su paisaje y su patrimonio. Por último, es fundamental mencionar que si se hace uso del paisaje como un recurso que permita a la sociedad crear y o reforzar su identidad territorial y preservar sus bienes culturales y naturales, ya no de manera aislada, sino en su conjunto, podremos generar un desarrollo sustentable y sostenible. Esta alternativa frente a los procesos homogenizantes de globalización, la investigación y la gestión del paisaje, del patrimonio y su preservación son el paradigma que permitirá reconstruir aquello que nos conforma a partir de la relación con nuestro entorno cultural y natural, y es a través de un observatorio que podremos pensar en un mundo mejor para todos. Gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Mariano Castellanos, además me dio perfecto tiempo. Bueno, tenemos un poquito más de 5 minutos para poder entablar un diálogo con el doctor Mariano Castellanos sobre su propuesta de creación del Observatorio del Paisaje y del Patrimonio. Él es del Departamento de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero de nuestra universidad. La metodología que tenemos para las preguntas es unas hojitas que están entregando los compañeros de planeación. Sin embargo, si quieren, como ven, podemos unas 2 o 3 preguntas así directamente para poder darle respuesta también inmediata y poder avanzar y aprovechar que tenemos aquí a los ponentes, ¿no? Y conocer un poco más de sus propuestas. Maestro. Me gustaría saber si tiene una idea de cómo lo crearía. Claro, ya hay modelos que están funcionando, sobre todo en países anglosajones, en Europa. Países europeos como Inglaterra, España, Eslovenia, tienen en funcionamiento observatorios del paisaje desde hace más de 15 años. Y la dinámica es crear, en primer lugar, un espacio donde investigadores de diferentes ámbitos de la ciencia
puedan discutir estos problemas. A partir de ahí se empiezan a hacer vínculos con las diferentes instancias gubernamentales, incluso con la iniciativa privada, para poder crear estos catálogos del paisaje. Los catálogos del paisaje son la línea rectora que siguen los observatorios del paisaje y del patrimonio. Bueno, quisiera hacer un paréntesis. Así como se han creado observatorios de derechos humanos, observatorios de la democracia, de las políticas públicas, este es un modelo más de observatorio en la investigación del patrimonio y del paisaje. Como decía, los catálogos del paisaje son las herramientas que nos permiten gestionar los paisajes y su patrimonio. Los paisajes, podemos decir que el paisaje no solo es el territorio, sino es la atmósfera en ese territorio, ¿no? Es lo construido, es la configuración y la figuración de los territorios, es el rostro del territorio. Y este rostro es la identidad de los que viven en estos territorios. Y este vínculo a través de los catálogos, este vínculo establecido entre los investigadores con las instancias y los catálogos como herramienta, nos van a permitir tener, digamos, la materia prima para poder acercarnos a los tomadores de decisiones y poder conservar el patrimonio y el paisaje. No sé si la respuesta es... ¿Alguien más quisiera preguntarle al doctor Malena? ¿Quieren hacemos las dos preguntas juntas y ya para que... Bueno, a mí sí me gustaría saber si ustedes han pensado que al elaborar estas cartas que mencionan, también se estaría definiendo de alguna manera aquellas posibilidades de crecimiento nacional-soberano, ¿no? O sea, si habría alguna vinculación con pues, el establecimiento de los límites de las ciudades. Maestro, para que podamos los 3 últimos minutos. Y los usos del suelo, ¿no? Así. Maestro, bueno, tomando en cuenta la naturaleza del foro que es hacer el documento de la Universidad Plan de Desarrollo, ¿cómo este observatorio se daría, se respaldaría o estaría ligado con la universidad, su situación orgánica? Ya que hay una parte herida en el estatuto orgánico, parece que es el artículo 22, se dice que las organizaciones de estudiantes, profesores y demás serán independientes de la estructura orgánica de la universidad, y a mí me parece que eso pues daría un poco la fuerza, como que podríamos estar como universitarios organizándonos y haciendo propuestas, ¿no? Como estas que son muy buenas, obviamente, con mucho alcance, pero ¿cómo está usted viendo resolver esa situación? Bueno, la primera pregunta. Los catálogos del paisaje nos permiten identificar o caracterizar unidades del paisaje. Las unidades del paisaje pueden estar constituidas por otras pequeñas unidades del paisaje. Un ejemplo, la ciudad de Puebla es una gran unidad del paisaje constituida por diferentes y pequeñas unidades, como el centro histórico, como la zona de Angelópolis, como los fuertes, como las unidades habitacionales, y cada una de estas unidades tiene una característica propia. Estas cartas nos van a permitir delimitar los espacios, y estos espacios, a partir del estudio previo, nos podrán dar como respuestas qué valor tienen en tanto al uso de suelo y al uso social que puedan tener. Entonces esto nos puede permitir planear mucho mejor un crecimiento urbano, ¿no? Identificando estas unidades, por una parte. Por otra parte, una vez identificadas estas unidades y haberles dado un valor específico a cada una de ellas, podremos saber si en esta X unidad se puede poner un centro comercial o no, o esta es una reserva natural, o esta es una reserva histórica. Esto nos va a permitir, o permitiría, que no se avanzara como se está avanzando en muchas zonas, invadiendo zonas naturales como la Malinche o reservas de diferente índole, ya sea históricas o naturales, ¿no? Y la otra parte sería
Bueno, nosotros somos un departamento que depende de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. La idea sería que a partir de este departamento cambiar el enfoque, cambiar su actividad, incluso su nombre, y poder desde ahí hacer los vínculos. Los observatorios del paisaje y del patrimonio en otras partes del mundo están inscritas a diferentes instancias. Por ejemplo, en Cataluña, España, que yo estuve muy cerca de ese observatorio del paisaje, es un observatorio que está vinculado a la Generalitat, o sea, al gobierno. Y a partir del gobierno se crearon los vínculos con diferentes universidades, no solo nacionales, sino europeas, porque ellos están inscritos en el convenio europeo del 2000. Nosotros apenas estamos creando la iniciativa latinoamericana del paisaje, que es una idea tomada del convenio europeo, precisamente para establecer estos lineamientos, las normativas y cómo se van a vincular tanto el observatorio del paisaje y del patrimonio con las demás entidades. Entonces, la idea sería partir de este departamento y abrirnos a las diferentes instancias. Bueno, ya no tenemos tiempo, maestro, pero ahí están los papeles para hacer las preguntas que se las estamos haciendo llegar al maestro, y la idea es que en lo inmediato le pudiera dar respuesta, ¿no? Ahora que tenemos, disculpen, pero tenemos ahorita ya la segunda ponencia, que muchísimas gracias, doctor. Sobre fomento editorial de la UAP, 40 años de difundir la creación, la investigación y el pensamiento de nuestros universitarios. Está el maestro José Luis Olaza García, y que también esta ponencia intervino la maestra Ana María Dolores Huerta Jaramillo, ¿no? Ambos de la Dirección de Fomento Editorial. Entonces, maestro, 15 minutos para su exposición, para dar 5 minutos para el intercambio de ideas. ¿Estamos? Muchas gracias. Buen día a todos. La Dirección de Fomento Editorial cumple en 2013 40 años de trabajar institucionalmente en la producción de libros. Cerca de 2.000 títulos se han editado por esta universidad desde 1973. Mucho de lo que hemos publicado como institución forma parte de bibliotecas de todo el mundo y es consultado por decenas de miles de personas que hacen referencia al trabajo de profesores e investigadores de la UAP. Nuestro propósito fundamental es consolidar un área editorial que ayude a nuestra planta académica a encontrar el espacio adecuado que garantice la producción editorial de libros y que de manera conjunta, autores y editorial, encontremos la respuesta adecuada para que el lector tenga el mejor producto para leer, comprender y aplicar. La editorial busca encontrar la respuesta que las nuevas generaciones necesitan y propone que el libro impreso permanezca y, unido a ello, se garantice que lo digital sea parte de las herramientas que estamos obligados a incorporar al trabajo cotidiano. En 1973, el taller de impresión y reproducción fue la primera instancia dedicada a apoyar la labor editorial de la Universidad Autónoma de Puebla. Precisamente ese año editó 7 títulos e inició la publicación de una revista institucional. En 1974, el rector Sergio Flores creó el Departamento de Publicaciones para editar y distribuir los textos que generaba la institución. Así se produjeron los primeros elementos que consolidan la materialización de una labor editorial, entendida como una función universitaria sustantiva, unida a la extensión universitaria, a la difusión de la cultura, al apoyo a la docencia y a la infraestructura precisa por medio de la cual los investigadores de la institución pueden difundir el conocimiento generado por su trabajo. Esto significa que la editorial universitaria no nace como un mero accidente o capricho de alguna autoridad universitaria, ni de ayer ni de hoy. Es decir, que hace 4 décadas se comenzó a consolidar el propósito institucional de crear una instancia o dependencia de extensión y encuentro entre la universidad y la sociedad. Durante los siguientes años, esta labor se intensificó. Las ediciones y las colecciones crecieron, por lo que se fue delineando una producción editorial importante integrada al panorama cultural de la región y del país.
Lógicamente empezó a crecer el interés de otros sectores universitarios por publicar, fenómeno que ahora se ha multiplicado, cuyos primeros resultados fueron la creación de las revistas Dialéctica y Crítica, y en esta expansión la participación de la Escuela de Filosofía y Letras, del Instituto de Ciencias y de la Secretaría de Extensión Universitaria fue muy importante, y consecuentemente muchas escuelas de la universidad motivaron a sus maestros e investigadores a que iniciaran en la producción de sus textos literarios y sus resultados de investigación para que sus avances y teorías fueran plasmados y dados a conocer a la comunidad universitaria. Muchos profesores fueron la punta de lanza de lo que ahora es la editorial universitaria, y sus conocimientos se publicaron todos por esta dependencia. Ejemplo de ello fue el doctor Angelo Altieri, por mencionar solo a un afamado catedrático, pero como él, muchos universitarios creyeron en este proyecto y muchos más lo siguen haciendo. Cabe hacer mención que a finales de 1979, el jefe del Departamento de Publicaciones propuso al Consejo Universitario la transformación de la dependencia del Departamento Editorial y la creación de un Consejo Editorial que encauzara la política editorial, lo cual se logró varios años después. En la década de los 80, el fondo editorial creció considerablemente, tanto en cantidad como en calidad, y empezó a ascender el prestigio local y nacional de la UAP en el rubro de la edición. Se fortaleció entonces la distribución y la venta de libros y se promocionó así la labor editorial. En 1987, la editorial universitaria dependiente de la UAP organizó la primera Feria Nacional del Libro, y desde entonces se realiza año con año. Se ha consolidado como un encuentro cultural, el cual en 2013 cumplió 26 años con mucho éxito, nunca con un afán lucrativo, siempre con la meta de acercar a los lectores los títulos de editoriales públicas y privadas de todas las áreas del conocimiento, y de llevar a las editoriales que creen en el proyecto de la Feria Nacional a los lectores de la ciudad de Puebla. En 1991 se creó un consejo editorial formado por 16 personas. Sin embargo, y a pesar de muchos intentos, este cuerpo colegiado no logró consolidarse como la instancia que se esperaba. En 1993, el Departamento de Publicaciones se fusionó con las librerías universitarias y se formó la Dirección de Fomento Editorial, que se mantuvo hasta 1995, cuando se separaron las dos dependencias. La experiencia de estos años nos demuestra que la labor editorial universitaria es un espejo que debe reflejar una imagen fiel de los objetivos, la naturaleza y la situación institucional mediante la hechura de libros y revistas. La función de una editorial universitaria que publica textos generados en el ámbito universitario estimula y divulga la investigación y la docencia, por lo que es al mismo tiempo una instancia de apoyo académico. En este sentido, una de las experiencias más provechosas en los últimos años ha sido la elaboración de textos de apoyo a la docencia, libros de texto ya aprobados como material de apoyo que sintetizan la formación académica y la experiencia docente de muchos años de los profesores e investigadores universitarios. En esta línea editorial se han involucrado algunas unidades administrativas y unidades académicas, desde la generación de sus obras, su financiamiento o confinanciamiento, hasta la difusión y comercialización de los títulos. Cabe señalar que la labor editorial se ha abordado con toda seriedad que esta función requiere, ya que nuestras publicaciones no solo cubren necesidades pedagógicas o culturales, sino que por su calidad han merecido reconocimientos nacionales. La producción editorial de la UAP. La Dirección de Fomento Editorial tiene en su catálogo cerca de 2.000 títulos editados, de los cuales más de 1.000 se encuentran en lista de precios. En los últimos 10 años se han publicado más de 800 títulos, producto fundamental de profesores e investigadores de nuestra universidad. Si bien es cierto que miembros de la sociedad presentan sus trabajos para ser considerados a publicarse en la UAP, nuestra labor fundamental es apoyar a nuestros académicos para que difundan el conocimiento que generan, además de comprometer que lo que se publica esté de acuerdo con las políticas administrativas que vigilan que los costos de producción sean los adecuados, ya que son proporcionados por proveedores registrados en el padrón institucional de la UAP. Así, el mayor número de publicaciones tiene que ver con el apoyo a la docencia, debido a que la producción de los profesores e investigadores es puntal de la edición de libros en distintas áreas de conocimiento. La variedad de colecciones y series acogen las obras de escritores de reconocido prestigio en el ámbito nacional, pero también de autores locales cuyo trabajo es de probada calidad.
También en algunos momentos se han editado guías para bachillerato universitario y antologías para el tronco común que han ayudado a cubrir necesidades que otro tipo de ediciones no abarcaban en dichas expectativas académicas. En los últimos años, el financiamiento se ha incrementado para ediciones que tienen que ver con el apoyo a cuerpos académicos. Al respecto se ha generado una controversia alrededor de la calidad de lo publicado, pues en algunas evaluaciones realizadas a los docentes se pone en duda el nivel de los textos, argumentando que son ediciones endógenas. Es decir, como se publican dentro de la universidad no valen lo mismo que si se publicaran en otra editorial, como si eso garantizara la calidad académica. Es válido comentar que la calidad es producto del trabajo cotidiano de los investigadores y docentes de la universidad, y en la mayoría de los casos los trabajos están dictaminados y son evaluados por las academias de las mismas facultades. Muchos libros publicados son solicitados incluso por universitarios del interior del país para quienes se han convertido en textos de diversas licenciaturas. La lectura en México. Siempre que hablamos de lecturas surgen las preguntas: ¿cuánto leen los mexicanos? ¿Cuánto leen los poblanos? ¿Cuánto leen los universitarios? Y nadie niega la importancia de la lectura. Todo el mundo está de acuerdo con que se genere mayor número de lectores y que no sea solo respecto a una función educativa como tal, sino que sirva para formar seres con mayor número de herramientas en la formación educativa, social y humana. A pesar de que todo el mundo habla positivamente de la lectura en México, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ubicó a México en el penúltimo lugar en hábitos de lectura de una lista de 108 países. Según la UNESCO, solo 2% de los mexicanos tienen el hábito real de lectura, a pesar de que en la encuesta nacional de lectura dice que 56.4% de los mexicanos leen libros, en contraste con Japón, donde el hábito de lectura representa el 91% de la población acostumbrada a leer. Ya en 2006, de acuerdo con la encuesta nacional de lectura, el número de libros que se leía en promedio en la República Mexicana era de 2.9 al año, cifra muy por debajo de los 25 volúmenes que recomienda la UNESCO. En 2012, la encuesta de la penumbra a la oscuridad mostró que los mexicanos mantenemos un promedio de 2.9 libros leídos al año. De estos mexicanos de 12 años o más, que dicen leer esta cantidad, al preguntarles cuál fue el último libro leído, la mitad no supo qué contestar. Así, cuando hablamos de niveles superiores, la lectura producida por y para los universitarios tiene características específicas. Se da en una población naturalmente abocada al consumo de documentos e información transformadora de realidades y en una sociedad que hace uso de nuevas tecnologías de la información y, por lo tanto, parte de nuevos modelos educativos imprescindibles para la formación integral. Entonces, para nosotros debe ser una evidencia: necesitamos seguir editando libros para universitarios. Existen muchas ideas erróneas sobre los libros. Una de ellas es que ponerlos en lugares accesibles a la gente no resuelve el problema. Sabemos que los libros están en bibliotecas y librerías, pero muchas veces ajenos a quienes van dirigidos. Esa es una labor de la universidad y de sus profesores, investigadores y estudiantes: hacer que formen parte de la comunidad de lectores, donde existan guías que nos enseñen qué libros son importantes leer, cómo interpretarlos, qué se necesita para saber entenderlos, cómo utilizar el conocimiento que se deriva de ellos y, algo más crucial, cómo producir ideas y textos propios utilizando como modelo el lenguaje y las ideas de los textos que otros han escrito antes. Lo que siempre hemos manifestado es que el mejor promotor del libro no es la mercadotecnia. Ella ayuda, pero el mejor promotor es el propio autor y el deseo de que el libro que escribió se dé a conocer. No tiene sentido escribir para que su obra permanezca embodegada por décadas, porque esos libros perjudican la imagen del libro y hacen creer que el contenido no fue el adecuado para publicarse. No, los libros no son malos. Lo malo es la ineficaz planeación estratégica para hacerlos llegar a su destino final, que es el lector. ¿Cuál es nuestra propuesta editorial? Por todo lo mencionado, la editorial universitaria tiene una función sustantiva dentro de la institución: ser el enlace entre autores y lectores, contribuir para que aquel que tiene el conocimiento y lo plasma lo dé a conocer en un trabajo de calidad, para que quien lo adquiera lo haga en una edición eficaz,
que la editorial contribuya con sus granos de arena para la construcción de un país de lectores y que los universitarios encuentren en las publicaciones de la universidad el pretexto para ayudar en la formación de los profesionales que el país necesita. Por eso proponemos: 1. Implementar consejos editoriales por instituto, escuela o facultad, los cuales dictaminarían sobre la calidad académica de los trabajos de sus unidades académicas y tendrían la autoridad para valorar la necesidad de que dichos trabajos sean dictaminados por personal externo de su escuela, instituto o facultad. 2. Impulsar coediciones con otras universidades o editoriales privadas. Los convenios de coedición garantizan que en las evaluaciones los libros editados por la UAP no sean considerados endógenos. Además, la importancia de las coediciones consiste en garantizar que los costos no perjudiquen económicamente a la universidad, ya que algunas editoriales privadas cobran no por la edición del libro o por la coedición del libro, sino por prestar su sello a la universidad, el sello de su empresa, por supuesto. En una coedición el costo para la universidad debe ser menor respecto de los libros que se publican únicamente por la UAP, ya que realmente el objetivo final es compartir costos y beneficios. 3. Tramitar institucionalmente la generación de ISBN. Debe continuar la Dirección de Fomento Editorial tramitando ante Indautor la generación y comprobación de números ISBN que la universidad en su conjunto solicite, apoyados por personal de la Oficina de la Abogada General para elaborar y asesorar sobre convenios de autores, imprentas e instituciones coeditoras, además de lograr que todos y cada uno de los autores registren su obra por la propiedad intelectual que les da haberlas creado. Identificar los libros de la institución. Muchos libros publicados por la editorial de la UAP corresponden a colecciones que se han creado a lo largo de la existencia de la editorial, muchos de los cuales tienen prestigio y reconocimiento más allá de nuestro estado y de nuestro país. Por eso es conveniente que las colecciones que se han creado busquen consistencia con trabajos de escritores con trayectoria y con escritores que buscan ser reconocidos en sus primeros trabajos publicados. Todos los libros publicados por la UAP se caracterizan por atender y respetar criterios que se han hecho costumbre en la tradición editorial. Ejemplo de ello es la página legal, que es una tradición en la UAP, la portadilla y el colofón. Sin embargo, es importante mencionar que en las portadas ha sido difícil que los lectores ubiquen a primera vista cuál es la casa editora que produce el libro, por lo que proponemos que todos y cada uno de los libros, independientemente de la escuela, instituto o facultad o dependencia que los edite, tengan la obligación de ubicar en la parte inferior derecha de la portada un icono que represente las publicaciones de la UAP para ser identificadas en el mercado. Además, en la contraportada deberá llevar el escudo de la universidad, el nombre de la dependencia que lo edita y el de esta casa de estudios. 5. Fomentar la edición de libros en braille y la colección infantil. La universidad ha implementado una serie de colecciones nuevas que han ayudado a crear nuevos espacios de lectura para grupos que no habían sido considerados anteriormente. Ejemplo claro de ello es la colección Relieve, que consiste en la edición de libros del sistema braille. Ahora hemos logrado que algunos autores se interesen y contribuyan a trabajar en este sentido, ya que la UAP es la única institución universitaria que publica este tipo de textos en Latinoamérica, ayudando así a que personas con discapacidad visual tengan acceso a las lecturas universitarias. Por otro lado, Fomento Editorial trabaja desde hace 6 años en la edición de libros para niños, que son libros ilustrados, sencillos, amenos, y que algunos universitarios, en los cuales algunos universitarios han escrito acerca de la historia, la poesía y la cultura, y han logrado posicionarse en la promoción de la lectura entre la población infantil. 6. Fortalecer el trabajo de escritores propios. Proponemos que la Dirección de Fomento Editorial implemente cursos de creación literaria en las diversas escuelas y facultades de la universidad, a fin de propiciar que alumnos y maestros tengan las herramientas necesarias para escribir ponencias, artículos, ensayos, tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como lo que más nos importa a nosotros, que son los libros. 7. Fomentar la lectura de nuestros libros. Proponemos impulsar círculos de lectura entre universitarios. Proponemos presentar todos y cada uno de los libros editados por la UAP. Y proponemos al menos entregar 2 ejemplares de todos y cada uno de los libros editados por la UAP a todas las bibliotecas de la institución, para que la comunidad de esta tenga acceso a cualquier libro que la universidad produzca.
ya que no todos los universitarios tienen recursos económicos para comprar nuestros libros, pero sí todos los universitarios tienen derecho a acceder a ellos. Y por último, convertir la Feria Nacional del Libro en Feria Internacional del Libro. Desde 1987 la Feria Nacional del Libro es el máximo escaparate del Estado para la presentación de los títulos que publica nuestra universidad. Proponemos que se cuente con un presupuesto necesario para consolidarla como feria internacional, en la cual haya un país invitado que ofrezca la producción editorial de sus universidades y centros de cultura, y además lograríamos consolidar el trabajo que se ha logrado al incorporar a editoriales nacionales en esta feria, que atrae amplios sectores de la sociedad poblana. Basta decir que hasta el día de hoy la editorial ha logrado que la edición de la feria sea autofinanciable. Muchas gracias. Le agradecemos también a José Luis Olazo García su ponencia, en donde nos da a conocer esta propuesta editorial para la UAP, que engloba 8 aspectos que considero relevantes. Desafortunadamente, de los 20 minutos que están establecidos para cada ponente, nada más creo que nos quedan 30 segundos, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta, pediríamos que en los formatos que les ha pasado a Alejandra de la unidad de planeación pudieran redactar su pregunta y se la damos aquí al maestro José Luis, y para que también la pueda contestar en su momento. Bueno, pasamos entonces a la última ponencia de esta mañana con el maestro Carlos Vázquez de la Facultad de Filosofía y Letras, y presenta su ponencia de la edición de libros y las tareas de la facultad, reflexión sobre el trabajo editorial. Maestro, 20 minutos, si quiere usted 15 minutos para su exposición y 5 para la intercambiación. Muy bien. Entonces también para poder... Porque además ya José Luis hizo un resumen muy claro de las tareas de la edición de la universidad, y la facultad es un trabajo que hace en cierta medida complementaria. Me decía Bertolt Brecht, un poeta alemán, que por qué no hay interés de la propaganda, en lugar de plantear los problemas que tenemos resueltos, planteamos aquellos problemas para los que no tenemos solución, que es especialmente el caso de que intento hacerlo. La Facultad de Filosofía está integrada por 5 licenciaturas: Historia, Filosofía, Antropología, Procesos Educativos y Literatura y Lingüística. Tiene 3 maestrías: Literatura Mexicana, la maestría en Filosofía, la maestría en Antropología Social, 4 maestrías, perdón, la maestría en Antropología Social, la maestría en Educación, y tiene 2 doctorados: doctorado en Educación y también el doctorado en Literatura Hispanoamericana. Su población aproximadamente es de 1.500 alumnos y cuenta con un universo de arriba de 160 profesores, ¿no? Digamos que esos son los datos de los que se leen. La facultad ha editado en los últimos 3 años un promedio de 47 títulos entre libros, CDs, memorias, etc., ¿no? Es más o menos lo que hemos hecho. Pero tenemos un problema aquí. Una de las tareas fundamentales de la universidad es el hacer copartícipe a la sociedad de las tareas que realiza en el ámbito de la investigación y la creación del conocimiento. Esas tareas, producto del trabajo de los académicos, tienen 2 vertientes: la difusión, entendida esta como el compartir con los pares el estado del arte, y la divulgación, hacer llegar de manera comprensible a un editorial los resultados de la investigación. Uno de los recursos para ello es el libro, la extensión de la memoria, como le llamó Borges. Nuestra universidad cuenta con la dirección de fomento editorial, la que cumple con este importante labor. No obstante, en los últimos años, con el crecimiento de la propia universidad, el incremento de los profesores investigadores, la creación de los cuerpos académicos, los requerimientos de las facultades de presentar proyectos de investigación a través de las secretarías de investigación y estudios de posgrado o la vicerrectoría respectiva, así como el legítimo deseo de incorporarse en algún momento al Sistema Nacional de Investigadores, ha provocado un crecimiento inesperado de las publicaciones, tanto de libros y revistas en papel como digitales, situación que parece rebasar la dirección del fomento editorial, y esta tarea ha sido asumida en no pocos casos por las propias facultades. Pero el crear coordinaciones
o comisiones para ello ha sido una solución apresurada que al tiempo que resuelve algunos problemas genera otros. Estas respuestas se han dado en muchos casos al abrigo de la improvisación. Para ilustrar el problema que se enfrentan, se explica el proceso de revisión y algunos de sus condicionantes. Entre las condicionantes tenemos la siguiente. Si un profesor investigador quiere ser perfil propio, pertenecer al padrón de investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado o al Sistema Nacional de Investigadores, debe publicar artículos o ensayos en revistas indexadas, así como libros de coautoría o como autor único. Y implica que deban pasar por comités editoriales o que las publicaciones sean editoriales de prestigio de circulación nacional o internacional. Para que su trabajo sea considerado serio, y esta palabra hay que entrecomillarla, debe procurar publicar fuera de su institución. Parecía ser que es un problema que pertenezcamos a nuestra institución y publiquemos aquí. Es un pecado de origen. Y evitar una conexión endógena que podría tener otras explicaciones que por el momento no tocaremos. En las preguntas podría surgir. Los libros. El trabajo editorial tiene sus procesos y estos sus ritmos. Inicia cuando el investigador solicita la publicación de su libro. Para que el libro cumpla con los requerimientos deseados, originalidad de la investigación, que significa un aporte al conocimiento, que sea claro, esté bien escrito, etc., debe pasar por un comité editorial que revise el documento y proceda en consecuencia, ya sea aprobándolo o recomendando el hacer cambios. Una vez aprobado, el documento debe seguir diferentes pasos: diseño del libro, información tipográfica, revisión de las galeras o del original mecánico, como también se le conoce, inscripción de la obra del autor, determinación del traje y solicitud del presupuesto, solicitud del ISBN, impresión de los ejemplares y divulgación del material y su ingreso a los circuitos del mercado. Cada uno de estos pasos tiene sus particularidades, ritmos, dificultades y requerimientos. Estos ritmos hacen que los libros se cocinen de modo distinto y en tiempos diferentes. Se podría abundar sobre ello, pero aquí solo se apuntan estos para ser discutidos con amplitud. Tenemos un problema porque a los profesores que se les pide, prácticamente se les exige por su pertenencia al SNI, que deban publicar rápidamente. Cuando estamos en el proceso cotidiano de la producción de los libros, no puedo evitar pensar en esta imagen que seguramente muchos de ustedes han visto y que es la imagen de tiempos modernos, la película de Charlie Chaplin, aquella donde está el personaje apretando tuercas. Parecía ser que los profesores investigadores estamos metidos en una suerte de cadena de producción, donde los alumnos son las mercancías que van pasando y hay que ir apretando las tuercas para que salgan y se titulen lo más pronto posible. Y en esas labores de pasaje por la línea de la cadena, que además es el monumento de la modernidad, los alumnos van pasando y los profesores vamos aplicando los libros. Las revistas. En el caso de las revistas el procedimiento es distinto, aunque guarda similitudes en cuanto al proceso final de impresión de difusión a través de la red. Para que las publicaciones periódicas puedan considerarse serias, deben contar con el ISBN, y este número solo se obtiene siguiendo un mecanismo específico después de haber mostrado la continuidad al menos durante 2 años. Si es difícil hacer una revista, lo es más el mantenerla en un circuito de revistas reconocidas nacional e internacionalmente. Hay que mencionar que cuando una revista establece la periodicidad, debe respetarla, pues de lo contrario, lo que es un proceso de renovación puede convertirse en otra solicitud de reserva, que es el primer paso para iniciar una revista y que tiene un costo mayor que la sola renovación. Pero esto es solo una parte del problema y no la más importante, por cierto. Si un grupo de profesores deciden hacer una revista, lo tienen que hacer además de los trabajos de investigación o de trabajos de docencia que tienen que hacer. A esto añádase también las no pocas comisiones que van surgiendo. Por ejemplo, las tutorías. Ahora el profesor investigador debe hacer tutorías y debe tener un registro del alumno cuando ingresa al cuatrimestre, debe presentar un informe al final del cuatrimestre y debe presentar otro informe al finalizar el cuatrimestre. Es decir, si un profesor tiene 60 alumnos de 3 grupos, tiene que presentar 60 informes de esto. Además, tendría que investigar, crear empresas, prepararlas, y no solo eso, sino además asistir a congresos nacionales e internacionales, procurando cuidar su diploma, su diseño, su pertenencia a la vida, etc. ¿no? Es decir, es una cuestión que no pocas veces nos ha costado enfermedades de los maestros. En el caso de la revista debe establecerse, además de la periodicidad, criterios que garanticen la calidad de la publicación en cuanto a aportaciones, discusiones del campo,
del conocimiento. Ello implica un comité editorial de la propia revista que establezca las características de la publicación, lo que implica a su vez un cuerpo de profesores dispuestos a dictaminar los materiales que llegan a la revista. Y por dictaminar un documento no hay un pago extra, son puntos que se van acumulando durante el tiempo. Entonces, si se añaden todas las tareas que les he mencionado, anexemos también esta. Los pasos a seguir son recepción de textos, envío a dictaminación, se acepta, se rechaza, se hacen cambios menores o mayores, etc. Diseño e información de la revista, cotización, impresión y distribución. Es importante mencionar que, establecida esta periodicidad, se determinan los tiempos en que se solicitan, reciben y dictaminan los textos, de tal suerte que la revista cumpla su compromiso de salir en su momento y mantenga su estatuto de revista seria. Tenemos revistas en nuestra facultad, publicamos 4 revistas: de Grafilia, que es de toda la facultad; Amoscali, que es de la Maestría en Literatura Mexicana; La Lámpara de Diógenes, que es de Filosofía; y Mirada Antropológica, que es del Colegio de Antropología. Si uno revisa con mayor detenimiento la publicidad de estas revistas, va a observar que siempre están retrasadas. Ese es un problema que enfrentamos. Las tareas así enunciadas parecen ser sencillas, pero requieren algo más que buena voluntad, requieren un equipo de trabajo y con ello quizás la creación de coordinaciones exclusivamente encargadas del trabajo editorial. Es decir, quienes se dediquen a ello deben hacerlo de tiempo completo, sin realizar labores académicas. Hace un tiempo hicimos un encuentro donde una revista de México llegó y nos planteó: tenemos aquí esta revista exitosa que se ha mantenido a lo largo de 3-4 años, o más tiempo, no lo gusta también repetir. Y cuando terminamos después preguntamos: ¿pero también hacen trabajos de investigación y docencia? Dijeron: nos dedicamos exclusivamente a hacer la revista, ningún otro trabajo. Entre los problemas que se encontrarán está la disposición de los profesores a hacer dictámenes cuando estos no son lo suficientemente valorados. Habría además que hacer por cada disciplina una carta de dictaminadores, pero ellos entran en problemas específicos y de lo que se trata ahora es demostrar el problema general desde un punto de observación específico. Hay otras implicaciones además. Ello acarrea otros problemas de tipo administrativo no menos importantes: el establecimiento de un manual de procedimientos, registro, ingreso y salida de libros, una política de intercambios, distribución en bibliotecas de la Universidad y del Estado, ingreso de los libros en el circuito del mercado, búsqueda de nuevas formas de difusión del conocimiento que no sean necesariamente los libros en papel, ediciones digitales, ediciones sobre pedido que eviten el almacenamiento de miles y miles de ejemplares que después tendremos que sacar al remate. La experiencia que se ha vivido durante más de 6 años en la colección de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras permiten exponer estos puntos de vista escritos apresuradamente para someterlos a la consideración de la comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Vázquez Espinosa, que es coordinador de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, y que creo que retratas la vida de todas las unidades académicas y de los profesores. Bien, bueno, pues abrimos un momento de preguntas, tenemos tiempo suficiente. ¿Quieren levantar su mano? ¿Lanza? Yo tengo una pregunta. La parte de data, yo lo que veo es que es profesionaliza el trabajo editorial. Y obviamente tiene que ver el editorial de la universidad. Porque yo más bien pienso que la momento editorial es en breve de comunicación. Pero, por ejemplo, tener diferentes consejos o comités editoriales en las facultades, yo no pienso que sea la solución. Yo creo que debemos buscar hacia realmente suplir el nivel de la revista editorial, porque otras editoriales universitarias incluso generan dinero publicando otros libros que son de la misma universidad. Entonces no sé qué piensan ustedes al respecto. Sí. Sí, efectivamente, cuando mencionaba que la labor, bueno, realmente trabajamos conjuntamente con Fomento Editorial. Hay un manual de estilo que el propio Fomento Editorial ha impreso y distribuido, y es lo que utilizamos.
pero los trabajos parecen excederla, ¿no? Es decir, la experiencia que tenemos es que la presión que ejercen las instituciones externas, bueno, en casos externos, con la CIA, etcétera, para que los profesores saquen sus libros, somete al fomento editorial con una tensión mayor. Entonces se busca una salida alterna. A los cuerpos académicos les entregan recursos. Muchas veces los profesores dicen, bueno, en este año que viene vamos a elaborar estos resultados de investigación que tenemos como libro. Y los hacen apresuradamente. Es decir, parece que ya están hechos, pero a veces están sobre el papel nada más. Y cuando llega el momento de que tienen que ejercer los recursos, están escribiendo apresuradamente los textos. Nos solicitan, por ejemplo, que tramitemos ISBNs sin el libro en la mano. Entonces nosotros decimos, no podemos tramitar un ISBN hasta que no tengamos un PDF del libro ya hecho. Pues. Y muchas veces cuando nos entregan los PDFs de estos libros, que son los que van a ir en cuenta, encontramos que tienen problemas de redacción, problemas de escritura. Y nos estamos dando cuenta que hay un problema aquí que no se resuelve. Ahora, la experiencia que tenemos es que la coordinación de la facultad lleva 6 años más o menos. Es un equipo muy pequeño. El equipo de fomento editorial también no es muy grande, ¿no? Bueno, tendrán que 6 gentes hacen milagros. En la facultad tenemos el coordinador, que en este caso soy yo, y 2 personas más que nos apoyan, una persona que forma y otra persona que se encarga del administrativo. Pero los hechos nos exceden porque, bueno, por eso mencionaba el universo del profesor. Creo que efectivamente hay que, siguiendo los elementos de la Dirección de Fomento Editorial, hay que establecer comités editoriales. No sé si el fomento continúe funcionando como comité editorial mayor, pero en nuestro caso necesitamos que haya en las diferentes facultades de economía también pública y también tienen que someter sus trabajos a dictaminación. Tiene que tener también, para apoyar el trabajo de fomento editorial, extender la organización de la diseño y información de revistas. Lo que mencionaba hace rato, cuando hay que impulsar talleres de lectura para que la gente aprenda a escribir. No, ¿por qué no impulsamos también seminarios y diplomados para aprender a armar libros en las diferentes facultades? ¿Por qué no profesionalizamos a los coordinadores que se dediquen exclusivamente a ello y que no tengan que estar dando clases e investigando? Porque además resulta que el puesto de coordinador sea tan atractivo que el profesor renuncia a pertenecer al destino, por ejemplo, ¿no? Tendría que ser una de las cosas. Hacer más expedito los trámites de ISBN. Hace aproximadamente 3 meses, me voy a poner un ejemplo, solicitamos un ISBN. Era una publicación en conjunta, coeditada. Solicitamos el ISBN y nos dijeron no, daban los papeles y todo. La Universidad de Querétaro, a los 3 días de solicitado, nos entregó el ISBN. Dijeron, aquí están. Y nosotros tenemos que esperar de 15, 20 o 30 días para recibirlo. Hablamos con el abogado penal y dijimos, abogado, ¿sabe qué? Necesitamos sacar nuestro ISBN porque Querétaro ya nos entregó el documento. Dice, no puede ser. Los ISBN tardan mucho más tiempo de lo que ustedes nos están diciendo. Dije, disculpe, abogado, pero aquí tengo el ISBN de la Universidad de Querétaro. Y cuando el abogado vio eso, dice, bueno, déjame, voy a moverme. Habló al doctor, solicitó el ISBN, teníamos 2 publicaciones, que eran 2 CDs de memorias. A un CD de memorias nos entregan el ISBN. Y al otro, que es el que interesaba sacar más rápidamente, nos lo niegan. Dijimos, bueno, pero ¿por qué razón nos niegan un ISBN y a Querétaro se lo dan? Entonces nos resolvieron sobre la marcha y nos entregaron el ISBN. Este procedimiento que les comento son pequeñas tareas que se van desarrollando día con día. Así, cuando comento que hay libros en diferentes procesos de edición, hay otros que se están revisando, otros que se están cocinando, que se están imprenta, otros que están formados, otros que están en trámite de ISBN. Por eso es que es importante profesionalizar las colecciones de publicación en las diferentes facultades. ¿Sí? Sí, no creo que haya que hacer una labor diferente, sino complementaria. Gracias. Alma Carrasco, de la Universidad de Administración. Me parece interesante esta mesa. No puedo escuchar la primera, perdón, pero la parte que es el trabajo editorial. Sin embargo, me parece que es también un planteamiento como muy general, o sea, como que hablan de todo, juntos, ¿sí? Y a mí me parece que en términos de el reto de un plan universitario, tendría que podernos plantearnos una división entre los procesos de producción académica y los procesos de producción editorial, ¿no? Y
los procesos de producción académica no pueden ser normados, digamos, por las prisas del SNI, que eso es lo que ha pasado, yo creo, con las publicaciones en la web. O sea, te llega una carta y si lo tienes que publicar esto porque lo evalúan en un mes el investigador o al grupo, ¿no? Entonces yo sí creo que una de las recomendaciones que yo no escuchaba en la presentación de ustedes tendría que ser que realmente se normaran los procesos de producción académica, que lo que valora, entonces es una distinción muy interesante entre divulgación y difusión, ¿no? Entonces, si aceptamos la idea de que divulgar es compartir conocimiento nuevo que la universidad produce, tiene que haber efectivamente equipos editoriales, no sé si por unidad académica, sino equipos editoriales de la UAP que respalden un trabajo de investigación distinto de un trabajo didáctico, distinto de un trabajo de difusión, y que permitan tener calendarios en donde los académicos nos ajustemos a ellos, porque ustedes están como respondiendo a los problemas que existen. Yo creo que la propuesta tendría que ser, los académicos tienen que ajustar sus calendarios. Hay una salida en marzo, otra en junio, otra en, ¿no? Y eso ya te daría tiempo de todo lo demás, que es la revisión editorial, la corrección de estilo y la producción que ya se ve. ¿Qué pensarían ustedes de eso? Tenemos un minuto nada más, Carlos, para poder cerrar. Bien, sí, yo creo que es un problema cliente más complejo. Ayer platicaba con el doctor Jesús Márquez en la presentación de su libro Llama Oscura. Estamos en un programa de radio que se estaba grabando y le preguntaba, que conducía el programa, ¿cuánto tiempo tardas en hacer tu libro? Digo, 15 años. Puso la fecha de inicio y la fecha de término. 15 años en hacer un libro. Dice, bueno, yo podría haber sacado 10 libros de este idioma mayor para cumplir con los requerimientos que me establecen desde mí, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que establecer una diferencia entre los tiempos de investigación y los tiempos de producción. La enseñanza es un proceso, la enseñanza de la escritura es un proceso lento y difícil. Uno tiene que leer, tiene que, permítanse la expresión, digerir aquello que lee, rumiarlo para poder escribir una cosa que realmente represente la reflexión que el investigador está haciendo. Pero como decía ayer acertadamente el doctor Jesús Márquez, la enseñanza está metida en un proceso global donde el mercado es lo que está estableciendo los ritmos. Los ingresos para poder estar en muchos casos por este mercado de trabajo, y hay que ver de qué manera la universidad se convierte en una suerte de trinchera, un espacio de reflexión de pensamiento crítico. Si se me permite otra expresión, yo diría había que ralentizar a la universidad. Había que quitar de este ritmo acelerado, ralentizar, es decir, cuando meterla en un proceso de producción mucho más lento, mucho más reposado, ¿sí? Y que no esté sometido a las exigencias del mercado. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Les comentamos que estamos aquí con Amparo tomando nota de los comentarios que también como asistentes están haciendo este foro. Vamos a hacer una relatoría de la mesa tomando en consideración las propuestas de los tres ponentes que serán presentadas mañana por la tarde, ¿no? en la reunión de todos los foros. Mientras tanto, les invitamos para que en su receso lo utilicen para trasladarse al Salón Barroco a la conferencia magistral que impartirá el maestro Javier Mendoza Rojas, investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, ANUYES. Este foro continúa aquí mismo a las 12:45, ¿sí? Entonces los invitamos y nos vemos en un momentito y les agradecemos a los tres ponentes sus participaciones. Muchísimas gracias.